Ok, buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos hoy en este webinar de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, donde la doctora María Gabriela Padilla y yo vamos a estarles conversando sobre la mujer en la cirugía bariátrica. Primero quería darle las gracias a la Junta Directiva de la Sociedad por esta invitación y a María Gabriela por incluirme dentro de la presentación. Inicialmente yo me iba a encargar de la parte de coordinación de la actividad, pero luego en conversaciones decidimos hacerlo de forma conjunta, cosa que le agradezco porque de la investigación y de la revisión surgieron muchas cosas súper interesantes y enriquecedoras. Ok, vamos a empezar. En este mundo actual tan convulsionado, donde está muy en boga la defensa de los derechos de grupos, sea por su raza o su etnia, por su orientación sexual, por su género, incluso asociaciones de personas que se reúnen para defender derechos de algún tipo en particular, vemos a las mujeres y nos ponemos a pensar que creíamos que esa ya era una batalla que teníamos ganada. Y en lo que nos invitan a hablar sobre el rol de la mujer en la cirugía bariátrica o en algún campo en particular, nos ponemos a reflexionar sobre qué es ser mujer. Pocas veces nos sentamos a pensar qué significa ser mujer dentro de nuestra sociedad o dentro de nuestro país o dentro de nuestro trabajo incluso. Entonces, ¿por qué hablar de cuál es el rol de la mujer? Porque en este momento actual no hablamos de cuál sería el rol del hombre. Eso nos lleva a generarnos muchas preguntas. ¿Por qué en este mundo globalizado, en pleno siglo XXI, todavía estamos hablando de asignación de roles? Entonces, para hablar de eso, tenemos que saber qué es la asignación de roles. El rol de género lo vamos a definir primero por qué es un rol. El rol es esa función o papel que va a asumir un individuo dentro de determinado espacio o determinado contexto. Y el género es la construcción social que le va a atribuir a hombres o mujeres diversas características que van a ser diferentes de acuerdo a su sexo biológico. Entonces, en base a esto, el rol de género es el papel que deben asumir hombres o mujeres de acuerdo a la estructura, al mandato social que tenga su comunidad. De esto, entonces, podemos concluir que el rol de género son las conductas que la comunidad o la sociedad en la cual se encuentre algún individuo, esas conductas van a ser consideradas adecuadas o no para hombres o mujeres en base a eso. Y estos comportamientos van a depender de la idea que la comunidad tiene acerca de qué es lo adecuado para lo masculino o la masculinidad y lo adecuado para la feminidad. Esto, por supuesto, ha generado a lo largo de la historia interesantes e importantes estereotipos que son una idea totalmente equivocada hasta el sol de hoy. ¿Qué nos lleva a esto? Esto nos va a llevar a la necesidad de establecer un nuevo contrato social. ¿Qué es ese contrato social? Es esa estructura mental que está guardada en el inconsciente colectivo que va transmitiéndose de generación en generación. Por ejemplo, ¿cuál es la estructura del contrato social que tenemos nosotros en nuestra sociedad a lo largo de muchos años? Hablamos de el doctor, las enfermeras, el mecánico, las amas de casa, y por qué no hacerlo al revés, porque automáticamente ese inconsciente colectivo te lleva a asignarle un género a alguna labor o alguna función cuando cualquiera de los dos géneros o de los dos sexos pueden desarrollar esas actividades. Es decir, ¿por qué no pensar en la doctora, la mecánica o el amo de casa, incluso? Entonces, esa igualdad que se necesita para romper estos estereotipos debe ser real y efectiva, generar en ese inconsciente colectivo el cambio. Y esa transformación tiene que ser en todas las áreas de la vida, con un replanteamiento de la vida individual y colectiva en base a eso que les estoy diciendo, porque es algo que se transmite de generación en generación, va con la crianza de cada quien. Estos estereotipos fueron los que llevaron a mediados del siglo pasado a la generación o a la creación del movimiento feminista. ¿Por qué menciono esto? Porque más allá de querer hacer una oda al feminismo o realzar únicamente, porque estamos hablando de mujeres, las cualidades y atributos o funciones que debe cumplir una mujer dentro de la sociedad, esta es la base
que nos llevó, porque ya les voy a contar desde el punto de vista histórico, cómo llegamos aquí las mujeres, cómo actualmente estamos desempeñando funciones dentro de nuestra sociedad que antes no se podían hacer. Y eso es gracias a este movimiento feminista. Entonces tenemos que definir qué es el feminismo. Más allá de pensar que el feminismo es la contraparte del machismo, tenemos que definir el feminismo como ese principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre. Y es una doctrina, un movimiento social que va a pedir para la mujer el reconocimiento de capacidades y derechos que tradicionalmente estaban reservados a los hombres. Ya les voy a echar el cuento de cómo esa tradición se creó. ¿Okay? ¿Cómo llegamos a que desde el punto de vista de tradiciones se transfirieran capacidades y derechos a los hombres que se le negaron a las mujeres? Entonces, como les dije, no tiene nada que ver con ser la contraparte del machismo, ni tiene que ver con ciertas conductas discriminatorias que pueden asumir algunos individuos de cualquier género. Entonces, como les dije, para saber dónde estamos y por qué estamos hablando de todo esto, hay que echarle un ojo a la historia. Vamos a hablar de la mujer dentro de la medicina porque vamos a hablar de la mujer en la cirugía. Entonces, inicialmente, con esto lo que les quiero decir es que desde épocas milenarias, desde los principios de la humanidad, la mujer ha estado involucrada en las funciones de atención de la salud. Desde Mesopotamia, 2600 años antes de Cristo, ya la mujer se encargaba de practicar la medicina. Naturalmente, la mujer ha sido quien se ha encargado tanto de la atención del parto, el cuidado pediátrico, el cuidado de los enfermos, el cuidado de los guerreros. Entonces, son funciones que la mujer ha asumido a lo largo de la historia porque desde el punto de vista natural e instintivo, ha sido así. La mujer tiene ese instinto maternal y de cuidado que a lo largo de la historia fue reconocido hasta cierto punto que ya les voy a contar. En Egipto, una civilización súper avanzada, súper evolucionada para su época, las mujeres eran médicas, eran cirujanas, extirpaban tumores, curaban heridas, etc. O sea, esa era una civilización en la que la mujer podía ser abogada, podía ser médica, independientemente de su género, las personas podían formarse sin ningún tipo de limitación. Ya nos vamos a 500 años antes de Cristo, donde los vikingos pensaban dentro de su mitología que las diosas de la salud o las diosas de la curación eran mujeres. Y por eso pensaron que la mujer era la que debía asumir todas esas funciones de curación y adivinación. La diosa Nertus estaba muy relacionada con las serpientes, de allí viene que la serpiente sea un símbolo de curación. Después nos vamos a Grecia, donde las hijas de Esculapio también eran sanadoras y médicas. De allí viene el símbolo de Esculapio, que hasta el sol de hoy se utiliza. Son las cuidadoras de serpientes, las que se encargaban de la curación. Seguimos en la historia, donde en Roma también hay evidencia de que las mujeres se encargaban de ser médicas y cirujanas. Y llegamos a la Edad Media, donde ya las mujeres eran especialistas profesionales de la medicina, los conocidos maestros cirujanos y barberos eran los que formaban a la mujer, habían escuelas de preparación para las mujeres, y entramos en la Edad Media en una época de oscurantismo para la mujer y para su función dentro de la medicina. En las cruzadas, los doctores se encargaban de instruir a sus esposas y a sus hijas en la atención de heridos, pero luego se formaron o se crearon las universidades y se le prohibió la entrada a las mujeres, o sea, hubo una prohibición de los estudios universitarios a la mujer, y allí es donde empiezan los problemas de la mujer y sus derechos en cuanto a educación, etc. Entonces vemos cómo de encargarse casi exclusivamente la mujer de la atención médica de su comunidad, ya en el año 1421 se les estaba prohibiendo completamente el ejercicio de la medicina a las mujeres y el ejercicio de el ingreso a las universidades, o sea, en los estudios médicos.
Y después, a partir del año 1000 después de Cristo, cuando llega la Santa Inquisición, pasaron 700 años donde no solamente tenían prohibida el ejercicio de la medicina, sino que además podían ser acusadas de brujas, de curanderas, por ser curanderas o ser sanadoras, y eran colgadas o quemadas en la hoguera. Entonces pasamos de atender a los enfermos y atender los partos, atender a los niños, a no solo no poder hacerlo, sino que además eran sentenciadas a muerte en caso de ejercer la medicina. Eso ocurre hasta el año 1690. Luego, en Londres, en el siglo XVI, empezaron a flexibilizar un poco las cosas y las mujeres solo podían practicar la medicina entre los pobres, se empezaron a generar asociaciones, colegios de cirujanos, todo esto, la mujer estaba excluida de esas actividades. Se consideraba que era una perversión incluir a las mujeres en tareas de nivel científico y académico, y entonces empezaron a ocurrir eventos bien curiosos como estos, en los que las mujeres empezaron a disfrazar de hombres para poder ejercer la medicina y la cirugía. El doctor James Barry, que era un cirujano de guerra en el Reino Unido, en realidad era mujer, y se dieron cuenta en el momento, él o ella ejercieron durante toda su vida, y se dieron cuenta en el momento en que lo iban a enterrar. Luego en Nueva York, la primera mujer que logró graduarse de médico en una universidad mixta, porque había universidades solo para mujeres, donde formaban a las comadronas y a las enfermeras. La primera mujer que se graduó de médico fue Elizabeth Blackwell en 1849. Y esto dio pie a que se generaran muchos movimientos de mujeres, de asociaciones de mujeres, para lograr el acceso a los estudios, formación, ejercicio del personal médico, no solo comadronas. Y a inicios del siglo XX, apareció el movimiento de las sufragettes en el Reino Unido, que fue el que dio fuerza a estos movimientos para la defensa de los derechos civiles y fundamentales de la mujer, como eran el voto, la educación, decisión de reproducción, etc. Por supuesto, ellas fueron las pioneras y las que lograron que en Latinoamérica y en Venezuela la mujer obtuviera esos derechos. La primera mujer en graduarse de médico fue Lía Inver. Hay una historia allí controversial con Sara Bendahan, ambas en 1936, pero ellas también tuvieron muchas dificultades para entrar a la escuela de medicina y para graduarse. Lo que quiere decir que gracias a ellas que nos abrieron el camino, hoy por hoy nosotras estamos ubicadas donde estamos. Y hay que darles el reconocimiento igual a la doctora Luisa Teresa Silva, que fue la primera mujer que egresó del posgrado de cirugía general de la Universidad Central de Venezuela en el año 1965, y en esa primera promoción de egresados, donde también estaba el doctor José León Tapia, padre de nuestro compañero, el doctor José León Tapia, vemos que la mujer ha sido pionera siempre en muchas de las actividades médicas y quirúrgicas en Venezuela. Entonces, hablando por supuesto, de Venezuela, ya vamos a hablar de la mujer en la cirugía bariátrica venezolana. Tenemos a la doctora Joyce Siacha, quien es la primera mujer involucrada en algún grupo quirúrgico o en actividades bariátricas en el país. En el 2001 inició con la colocación de bandas gástricas. Ella se formó en Brasil y en Venezuela. Hizo un curso en Brasil de cirugía bariátrica en el 2007 y estuvo involucrada, fue la primera mujer involucrada en un bypass gástrico por laparoscopia en el país. Eso fue en el año 2002. Luego tenemos a la doctora María Gabriela Padilla, que también va a estar conversando con nosotros esta noche. Ella se formó en México y también aquí en el país, y fue la primera mujer en formar o dirigir un grupo de cirugía bariátrica, que es el Grupo Bariátrica Anzoátegui, en el año 2007. Tenemos que en el 2008 ya se funda la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, donde parte de sus fundadoras están la doctora Joyce y la doctora Naideli García. Entre el año 2008 y el año 2010 se generaron algunos programas de formación laparoscópica o pasantías, donde parte de su instrucción o de su programa estaba conformado por cirugía bariátrica y metabólica. Y luego, en el año 2010,
egresa la primera promoción reconocida con un título de cirugía bariátrica en el país de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Hospital Universitario de Caracas, Dr. Gustavo Pinto. En esa primera promoción egresaron la doctora Jennifer Marín y mi persona, y somos las primeras que recibimos un título de cirugía bariátrica en el país, independientemente del género. Hombres o mujeres, fuimos las primeras egresadas de un programa de formación en cirugía bariátrica. Luego, en el año 2014, entre el año 2012 y el 2014, la doctora Marjorie Echenique, de gastrobariátrica, fue la primera egresada del posgrado de cirugía bariátrica en Maracay. En el 2017, la doctora Jennifer Marín, de los miembros de nuestra sociedad, es la única mujer certificada en cirugía robótica. Y a partir de allí, a partir del 2015, 2016, 2017, se conformaron formalmente y empezaron a egresar personas formadas, cirujanas formadas en cirugía bariátrica y metabólica del Hospital Dr. Domingo Luciani, en el Llanito. De hecho, de las egresadas de ese programa, todas en su totalidad han sido mujeres. También en el mismo programa de Univaros, en el Hospital Universitario de Caracas, en gastrobariátrica y en centros privados. Aquí tenemos una foto del último Congreso de Cirugía Bariátrica y Metabólica, donde estamos algunas de las mujeres miembros titulares y asociadas de nuestra sociedad. Entonces, parte de los argumentos históricos para que la mujer dejara de ejercer o se le limitaran sus funciones dentro de la medicina y dentro de la cirugía era que no tenía ni las cualidades, ni las capacidades, ni las aptitudes para hacerlo. Entonces hicimos una revisión de cuáles son esas cualidades que debe tener un cirujano y si una mujer las puede tener. Los ingleses dicen que el cirujano debe tener corazón de león, ojo de águila y manos de mujer. Allí se los dejo. Debe tener destrezas, capacidades de decisión, buena pericia técnica, habilidad para trabajar en equipo y resolver problemas. Destrezas manuales, habilidades visuales, resistencia física para poder permanecer muchas horas de pie, siempre estando alerta. Y esto no va a estar relacionado ni con la fuerza física ni con el éxito deportivo. Eso va a estar más relacionado con el autocontrol que tenga cada quien. Por supuesto, tiene que tener algunas características de su personalidad, como disciplina, intuición, osadía pero no temeridad, coraje, decisión. Debe ser capaz de hacer un justo y retrospectivo análisis de sus actuaciones y resultados, tener sentido autocrítico para valorar sus errores, y por supuesto debe tener valores, sencillez, bondad, honradez, etc. No se los voy a leer todos, sabemos cuáles son los valores que debe tener cada quien. Pero con esto a lo que voy es que de todas esas cualidades no implica ser mujer o ser hombre para poder tenerlas. Cualquiera de los dos géneros es capaz de desarrollar tanto las habilidades como las características de la personalidad. Entonces nos ponemos a ver, si ya por cualidades tenemos que la mujer, por supuesto, puede hacerlo, vamos a ver cómo funciona el cerebro. Morfológicamente el cerebro de hombre y de mujer es exactamente igual, pero es funcionalmente diferente porque se activan diferentes partes del cerebro dependiendo de la función que vayan a ejercer. Tenemos que en el hemisferio cerebral derecho están desarrolladas las actividades de destrezas perceptuales, visualización, comprensión del lenguaje simple y el reconocimiento de expresión de emociones. Y en el hemisferio izquierdo está el área del habla, la escritura, cálculo, ritmo, sentido del tiempo, etc. El hemisferio izquierdo está descrito que es el que predomina en la mayoría de los hombres y el hemisferio derecho es el que predomina en la mayoría de las mujeres. Entonces, cada una de estas actividades va a estar más desarrollada o mejor desarrollada en la mujer o en el hombre, dependiendo del hemisferio cerebral que predomine. Entonces, tenemos que en el cerebro masculino, el razonamiento lógico y los cálculos matemáticos se dan mucho mejor. Se llama el cerebro racional, porque no solo por esto, sino porque tiene una capacidad de abstracción y orientación espacial muchísimo mejor. Esto es importante tanto para la cirugía como para la cirugía laparoscópica. Tareas motrices específicas como la puntería tienen un menor tiempo de reacción, o sea, una mayor velocidad en su tiempo de reacción, y algo que es bien interesante es la segmentación. El cerebro masculino va a segmentar cada una de las áreas del pensamiento por separado. Es decir,
actividad laboral, actividad física, relaciones personales, relaciones laborales, todas están separadas como en parcelas o en segmentos diferentes. En cambio, en la mujer, de las actividades o de las funciones que mejor se dan son la memoria reciente y tardía. La mujer recuerda casi todo. Creación de memorias asociadas a emociones, y por esto es que hablamos de que tiene un cerebro emocional. Logra hacer más fácilmente asociación de elementos y procesamiento de dígitos. Hay una mayor precisión manual, si estamos hablando de cirugía, al igual que la abstracción espacial y orientación espacial en el hombre para la cirugía laparoscópica, la precisión manual y la delicadeza en la mujer es mucho mayor. Tiene una toma de decisiones y solución de problemas más rápida y mejor, y esto se debe, aunque piensen lo contrario, que la mujer no puede solucionar problemas ni tomar decisiones de forma rápida. Esto tiene que ver con que la mujer tiene una gran capacidad de asociar todas las actividades al mismo tiempo. Tiene una memoria reciente y tardía, se acuerda más fácil de las cosas, asocia los elementos y procesa los dígitos. Entonces, al momento de dirigir un equipo o tener alguna emergencia, la mujer puede solucionar con mayor velocidad. Y entonces, como les estaba diciendo, esto se debe a que todo está interconectado. A diferencia del hombre, no parcela las áreas del pensamiento, sino que están todas relacionadas. En el hombre, entonces, vemos que la transmisión de impulsos eléctricos va de forma lineal y de forma independiente en cada hemisferio cerebral. En cambio, en la mujer, no. La mujer está interrelacionada y va de un hemisferio cerebral al otro. Esto podría explicar también muchas cosas de la vida rutinaria. ¿Con esto qué quiero decir? Que podemos concluir que tanto las funciones que logra desempeñar un hombre de mejor forma y una mujer de mejor forma, lo que nos lleva a concluir es que debemos complementar y que en un equipo quirúrgico debe haber tanto hombres como mujeres para complementar todas esas funciones que se le dan mejor a cada quien. En un grupo quirúrgico de hombres, yo les recomiendo que incluyan mujeres y viceversa. En un grupo quirúrgico de mujeres siempre sería bueno tener incluido un hombre. Y esto nos va a ayudar a consolidar y a generar experiencia y mejor práctica de cada una de las funciones que mejor desempeña cada quien, y en las que menos se desempeña, pues que vayan poco a poco desarrollándolas. Hasta ahora no se ha demostrado que haya ninguna de las funciones que pueda desempeñar un hombre que no pueda hacer una mujer, y al revés, excepto la función reproductiva del parto. Entonces, a continuación, la doctora Padilla va a estar conversando con nosotros sobre la actualidad. Ya les di un recuento histórico sobre por qué estamos hablando de la mujer, cómo llegamos y cuáles fueron las dificultades que tuvieron que enfrentar las mujeres para estar al sol de hoy donde estamos, y los dejo con toda esta parte súper interesante de actualidad. Muchas gracias. La verdad que estoy muy agradecida con la Junta Directiva de nuestra SOPSIVAM por esta genial idea. Entiendo que para algunos esto es un tema, pues que quizás que tiene que ver con cirugía, yo creo que tiene que ver con humanidad. Y mientras más humanos seamos, estoy segura que mejores profesionales vamos a continuar siendo. Gracias a Sara por haber aceptado la invitación a coordinar y desarrollar, además, todo lo que desarrolló en el marco teórico de esta investigación, con la que debemos reconocer nos divertimos mucho, y gracias a eso también nos ganamos algunos almuerzos y algunas cenas hechas por nuestros compañeros de vida sentimental, que se dieron cuenta pues de todas las cosas por las que han pasado algunas mujeres. Debo comenzar estas palabras también aclarando que María Gabriela Padilla Sosa nunca ha sido víctima de discriminación. Y eso se lo debo definitivamente a mis padres. Yo fui criada por un hombre con tercer año de instrucción primaria incompleta, que cuando me fue a sacar la licencia de conducir, me la sacó de 5º grado. Y me dijo, si puedes manejar un tractor y una gandola, porque la vida te pone a hacerlo, debes estar preparada para ellos. Crecí en un lugar donde habían 3 varones y 2 niñas, nunca nos trataron distinto, la verdad.
Mi papá vendía perro caliente y cuando no iba alguno de los trabajadores, iba el hijo que estuviera libre, fuera varón o hembra. Muchas veces me tocó a mí. Entonces, pues creo que esa es una de las grandes situaciones que quizás vale la pena poner de relieve en este momento, en esta conversación. ¿Se justifica esta conversación? ¿Hace falta? Quizás los pediatras dicen, oye, no entiendo por qué los cirujanos hablan de esas cosas, pero hay que partir del principio de lo que es obvio para mí, no precisamente tenga por qué ser universal. Aquí hay 3 cirujanos, los 3 estamos trabajando en el mismo paciente, y yo no he sentido nunca diferencia entre que ellos sean XY y yo sea XX. No me pasa la siguiente, aquí. Leyes. Para quienes se preguntan, ¿de verdad esto es tema de conversación? Hay leyes que han hablado de estos fenómenos. Por ejemplo, para 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también llamada Convención de Belén, determinó algo que pudiera ser obvio, del derecho de la mujer a ser libre de toda forma de violencia y discriminación, debiendo ser valorada y educada, libre de patrones estereotipados de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. También tenemos que en 1979 hay una convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. ¿Por qué? Porque esa expresión de discriminación contra la mujer estaba denotada por toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo. Y a nosotros quizás nos parezca increíble, y lo conversaba con una persona experta en el tema de empoderamiento femenino, y me dice, quizás es banalizado por mujeres con alguna personalidad o crianza que no ven como importante algunos rasgos de sesgo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es importante hablar de esto? La investigación médica está orientada hacia las necesidades de los hombres. 3/4 de los trabajos de investigación biomédica no consideraron las diferencias entre los resultados según el sexo. Según esta investigación publicada en Lancet en febrero del 2019, las mujeres están en desventaja dentro de la ciencia, la medicina y el sector de la salud en general. La equidad de género en la ciencia es crucial para producir mejor investigación y mejor atención para los pacientes. Yo me he enterado de cantidad de cosas que la verdad no tenía idea. Por ejemplo, acá leemos que la mujer en la profesión médica tiene menos estabilidad y más desempleo, y esto lo dice según la OMC, que visibiliza las desigualdades laborales entre médicos y médicas. Esto es de diciembre del 2018. Y se ve cómo las mujeres tienen 45% de empleo fijo y los hombres 54.5% según este reportaje. Hay otras estadísticas que dicen, por ejemplo, en Cambridge University Press del 2003, Australia, Estados Unidos y el Reino Unido muestran que las mujeres ganan menos, 27% menos que los hombres, con brechas laborales de 33.6%. Y si un paciente muere en manos de una mujer cirujana, sus consultas pueden disminuir al 54%, según el Lincoln Journal Star Global Health, publicado en julio del 2018. Es distinto esto según el lugar donde vivas. En Norteamérica, la mayoría de los estudiantes de medicina ya son mujeres, más del 50%, pero el 15% de ellas reportan maltrato. No está descrito qué tipo de maltrato. En España se sabe hoy que en la sociedad de cirugía, el grupo senior, que son los cirujanos con más de 10 años de egresados o de práctica, el 60% eran hombres o son hombres. Pero en cambio, en el grupo junior, donde se incluyen con aquellos con 5 años o menos de experiencia, el 61% son mujeres. Quiere decir que esto está cambiando. En Colombia, según este estudio del Departamento de Psiquiatría de universidades en Colombia, el 35% de las mujeres han sufrido discriminación de género en el pregrado, 47% discriminación en los posgrados quirúrgicos y 19% en los posgrados de cirugía general son mujeres, a pesar de esa discriminación. Yo aquí que veo en un congreso de la Sociedad Venezolana de Cirugía a un hombre cirujano, que me permito decir es un caballero,
coordina un seminario de cirugía bariátrica e invita a una mujer a hablar de bypass gástrico. No creo que me haya invitado porque yo sea XX y él sea XY. Yo no lo pienso así y estoy segura que él tampoco. Pero dada la duda, porque hubo incluso mujeres y hombres, doctora Ñanguren, que me dijeron, ¿qué riñones tienes tú? ¿Cómo vas a aceptar esa conferencia? Eso es sexista. Yo dije, a mí me parece interesante. Bueno, vamos a ver qué piensan los cirujanos que hacemos bariátrica en Venezuela. Y por qué no, vamos a ver también qué piensan los cirujanos generales que están ejerciendo en este momento y tengan acceso a una encuesta anónima con 13 preguntas cerradas, una pregunta abierta, donde obtuvimos, a pesar de haber sido publicada solo por 5 días, 84 respuestas. En la participación por género encontramos que 42% de las mujeres respondieron y el 58% de los que respondieron eran hombres, ¿ok? Pero como se dice que funcionamos distintos según la capacidad de nuestros cerebros o las aptitudes de nuestros cerebros, entonces yo decidí a la hora de hacer el análisis estadístico dividir la población de esas 84 encuestas respondidas en dos subpoblaciones, una subpoblación de mujeres y una subpoblación de hombres. Cuando preguntamos si el género podía implicar alguna diferencia en el desempeño ético de la profesión de cirujano bariátrico o de cirujano, 100% de las mujeres consideraron que no, y 11% de los hombres consideraron que sí. Cuando preguntamos, ¿el género femenino debería tener menor presencia en las especialidades quirúrgicas? Obviamente, el 100% de las mujeres cirujanas consideró que no, y un 4% de los hombres considera que sí, que deberíamos estar menos presentes. Un 4%, si me preguntan a mí, considero que honestamente Venezuela está dando un buen ejemplo en esta encuesta de igualdad. Cuando preguntamos que si la maternidad, los roles de esposa, ama de casa, afectaban algo en el desempeño de la profesión, específicamente la maternidad, porque bueno, obviamente hasta ahora se sabe que solo las que tenemos útero podemos quedar embarazadas. El 26% de las mujeres dijo que sí había una afectación negativa del desempeño de nuestras actividades al ser madres. Y un 60% de los hombres dice también que sí. Es más hombres en relación a ellos o a ustedes. El 60% de esas 84, de esos hombres que respondieron a esta encuesta, dijeron que sí, que la maternidad afectaba negativamente nuestro desempeño. También preguntamos, tanto a hombres o mujeres, si habían sentido en algún momento discriminación por su género a través, hecho por otros colegas. El 41% de las mujeres se sintieron discriminadas por colegas y un 4% de los hombres también se sintieron discriminados por colegas por ser hombres. Cuando vamos a la institución, 26% de las mujeres se sintieron discriminadas por la institución o fueron discriminadas, según su respuesta, contra solo un 2% de los hombres que dicen haber sido discriminados por ser hombres. En cuanto a los pacientes, esto es sumamente interesante, 24% de las mujeres sienten que han sido discriminadas por ser mujeres a la hora de enfrentarse a un paciente y 4% de los hombres sienten que han sido discriminados por pacientes. Acoso sexual. Lo conversaba con Sara, nosotros no sabemos exactamente qué puede interpretar cada quien como acoso sexual. Y de hecho esto nos está dando pie para que Sara y yo hagamos un trabajo ahora para Venezuela y Latinoamérica con asesoría de psiquiatras que nos ayuden a determinar exactamente el concepto de acoso sexual y saber hasta dónde esta realidad puede ser cierta. 44% de las mujeres señalaron haber sido víctimas de acoso sexual contra un 21% de hombres que también, obviamente, pueden ser víctimas de acoso sexual. En cuanto a si tenemos igualdad de oportunidades y condiciones en el mundo quirúrgico, hombres opinaron que sí en un 68% y las mujeres que sí en un 59%. Esto, pues, la verdad es que definitivamente tiene mucho que ver con percepción y es ahí donde creo que un especialista en psiquiatría y en sociología
puede darnos mucha ayuda para profundizar en el tema. Cuando trabajamos la pregunta, ¿cree usted que su género lo ayuda a manejar mejor el estrés? ¿Hay diferencias según el género? El hombre consideró en un 47% que sí, en un 53% que no, y las mujeres por su lado dijeron que sí había diferencias en el manejo del estrés según el género, el 32% que sí. O sea, para los hombres es más importante el género y el manejo del estrés que para las mujeres según esta muestra de 84 respuestas. ¿Es el género un factor determinante para que tú elijas a un compañero de trabajo? Pues en el 26% las mujeres dijeron que sí y en el 32% los hombres dijeron que no, que eso no importaba. Pudiéramos decir que es bastante parecida esta respuesta. ¿El cumplimiento de otros roles afecta el desempeño de la mujer cirujana? En teoría, la mujer lleva la casa, lleva a los niños al colegio, ayuda en el mercado, lava, plancha y cocina. Eso es en teoría. Conozco muchas de las mujeres que realmente no hacemos mucho de eso. Las mujeres dicen en un 21% que sí le afecta el rol de cirujana y los hombres respondieron más del doble que en el 55% que sí, que a la mujer tener esas otras tareas sí le afectaba el desempeño de la cirujana. Había una pregunta abierta que es importante, de las 84 muestras, solamente 11 personas dieron opiniones. Y hubo un hombre que dijo que él, en lugar de creer que el desempeño de la cirujana era afectado, el que realmente se afectaba era el desempeño como mujer, en el sentido de que tenía menos tiempo para las actividades distintas a ser cirujana y prefería ser buena cirujana que atender mejor los otros roles. Ahora, esto es muy informal, lo respondieron 188 personas en mis redes sociales, las preguntas fueron hechas con 5 días de diferencia, a ver si había una variación. Y yo pregunté, si eres obeso, ¿te da igual que te opere una mujer o un hombre? El 87% dijo que sí. Ese mismo día pregunté, si eres obeso, ¿prefieres que te opere una mujer? El 83% dijo que sí. ¿Cuándo piensas en cirugía como profesión? Esto lo pregunté una semana antes. ¿Imaginas más hombres que mujeres? El 70% piensa que no hay que pensar que sea necesariamente más un rol de hombres que de mujeres. Y esto es de población general en una cuenta de Instagram profesional, donde pues la gran mayoría de las personas que me siguen son mujeres. 80% de las personas que me siguen son mujeres y la gran mayoría pues son generalmente pacientes obesos. Opinión de pacientes obesos en redes sociales, también preguntamos, ¿consideras menos competente a una cirujana mujer que a un hombre? El 98% respondió que no. Y este 2% corresponde a 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres. ¿Crees que el hecho de ser mujer u hombre es un factor determinante para ser mejor cirujano? 97% que no. Si se dan cuenta, a pesar de haber sido preguntas hechas adrede en tiempos diferentes, hay correspondencia en las respuestas y les repito, esto es una población de aproximadamente 200 personas. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad venezolana de cirugía bariátrica y metabólica? Es una sociedad joven. Como nos acaba de recordar Sara, pues fue fundada en el año 2008. Para este momento, según los registros actualizados, nosotros reunimos 83 socios titulares, de los cuales 17% somos mujeres, y 75 asociados, de los cuales 16% somos mujeres. Y yo sé que esto está creciendo y lo sabemos. Todas estas mujeres que estamos acá hemos tenido relaciones profesionales con hombres y pues hasta donde nosotros tenemos conocimiento, el hecho de que usemos falda, tacones, uñas largas y zarcillos no nos ha hecho menos compañeras de trabajo, ni hemos recibido tampoco un trato distinto de ellos como se pudiera esperar. Se habla mucho de machismo en Latinoamérica. Yo les quiero contar a las mujeres jóvenes que están escuchando esta conferencia que yo me fui a México dejando a mi hija hospitalizada aquí en Lechería con un cuadro emético de 3 años de edad. En ese momento no sabía que ella tenía un quiste de colédoco y que un año más tarde le iban a operar una cirujana mujer de esa patología congénita. Y me mandó un hombre
que en paz descanse, el doctor Antonio Agustín Mayén. Y estoy segura que no me envió pensando si yo era mujer u hombre. Inmediatamente después, cuando yo me bajo de ese avión, se va mi amigo y compañero, el doctor Carlos Añanguri. Allá me reciben 3 hombres mexicanos, pelo en pecho, de lo que se pudiera decir muy machistas quizás, Rafael Guzmán, Antonio López Corbalá y Mariano Covarrubias. El doctor Rafael Guzmán era para ese momento el jefe de servicio de cirugía y director del hospital. Yo me doy cuenta cuando comienzan a pasar las primeras semanas de mi formación, donde yo era la primera mujer que ese fellow recibía, que tienen preferencias conmigo. Y queriendo saber a qué se debía, me fui a su oficina y le pregunté, ¿por qué me trata tan bien? O sea, ¿por qué me dan cirugías, me dan oportunidades, me daban muchísima oportunidad de trabajar, que al fin y al cabo era lo que yo quería. Llegando a la semana me dieron la llave del laboratorio de técnicas quirúrgicas y me dijo, ¿por qué una mujer madre que se viene a un país que no conoce y deja a su hija de 3 años en su país, no se puede regresar a Venezuela sin que haya sentido que nosotros le dimos todo por el todo? Yo no hubiera permitido que mi esposa se fuera a otro país como te viniste tú. Tú no te puedes ir de aquí con las manos vacías. Pero cuando llego a Venezuela, me consigo con el doctor Alberto Salinas y consigo con el doctor Pinto. El laboratorio, que para aquel momento Covidien, a cargo del señor Ortega, hacen los contactos para que yo logre validar lo que había hecho en México con estos 2 maestros de la cirugía bariátrica. Al segundo día de estar con el doctor Salinas en Caracas, me dice, yo te quiero pedir disculpas, porque por yo no haber abierto un fellow antes de tiempo, o mejor dicho, a tiempo, tú estuviste separada de tu hija durante 7 meses, cuando podías haber seguido siendo una mamá presente si yo te hubiera recibido aquí en Caracas. Y no te habías tenido que ir 7 meses a México, dejando de ser la mamá que seguramente tu hija extrañó. El doctor Pinto, todos sabemos quién es. Pues me recibió con ese don de caballero que le antecede y que ha logrado transmitir a todas las personas que ha formado. El doctor Vittorio de Andrea, la primera vez que yo llegué a la clínica de tías a operar con ellos, su única preocupación es que cuando me vio entrar me dijo, ¿trajiste zapatos quirúrgicos? Porque hoy tenemos 4 casos y me preocupan tus piernas y tus tacones. Y yo le dije, tranquilo, que yo traje mis zapatos quirúrgicos y ya me voy a quitar los tacones. Y este caballero que está aquí, el doctor Navarrete, cada vez que le he dicho, doctor, quiero hacer algo, quiero dar una conferencia, tengo este tema, si revisan mis temas generalmente no tienen mucho que ver con técnica, sino con esta parte de humanidad que va totalmente ligada a lo que somos. Siempre he recibido un sí por respuesta. Ahí me está entregando mi certificación como socia titular certificada de la sociedad venezolana. ¿Qué está pasando en el mundo en este momento? La presidenta de la Federación del IPSO es una mujer, Lilian Cao. En la próxima semana va a haber este webinar. Todas son mujeres, ninguna es cirujana, pero son psicólogos, psiquiatras y nutricionistas y están dentro del contexto de la IPSO. Cada vez se hace más frecuente tener a una mujer presidiendo, dirigiendo o dando una conferencia. Por eso es que creo definitivamente que estos datos ya van a quedar como anecdóticos. A mí sí me preguntaron en mi entrevista del posgrado en Mérida, habían 9 hombres, 3 años por año en cada uno de los años anteriores, y en mi año entramos 3 mujeres. Y a las 3 mujeres nos preguntaron si estábamos casadas, si teníamos hijos, si pensábamos embarazarnos, y si era posible que no nos embarazáramos, que quién iba a pagar nuestros estudios, quién nos iba a mantener, si nos pensábamos casar, y que si estábamos seguras que de verdad queríamos ser cirujanas. Las 3 nos graduamos, una es coloproctóloga, la otra hace cirugía vascular periférica y yo ahora soy cirujano bariátrico. No hubo ningún problema, ellas 2 eran casadas, yo estaba soltera, me casé con mi posgrado, valió la pena. Fui la primera mujer presidente de la Sociedad Venezolana de Residentes de Cirugía. Le entregué la presidencia a otra mujer, pero nunca me he sentido distinta.
esto está sucediendo en el mundo. En materia del COVID-19, los países con mejor respuesta a esta gran epidemia, la tercera pandemia que vive el planeta Tierra, desde que sepamos, la han presentado la mejor respuesta estos países: Alemania, Finlandia, Nueva Zelanda, Taiwán, Islandia, Dinamarca y Noruega. Pregúntenme por qué. ¿Qué es lo que los tiene en común? O su presidente, o su director de salud, o su ministro de salud son XX. Sociedades femeninas se están fundando y se seguirán fundando en el mundo. Yo particularmente creo que en mi país no hace falta, y lo digo con total certeza. Yo no creo que haya necesidad de hacer una SOPSIVAN de mujeres, definitivamente. Algo de lo que inspira la Asociación Americana de Mujeres Cirujanas es acabar con las condiciones de inequidad de sexo, y con el objetivo también de apoyar a la mujer en la lucha para abrirse campo, en espacio en esta especialidad. Y ellos dicen que es necesario un cambio en la mentalidad, en el que todos tomen conciencia de la capacidad de la mujer. Pero a mí me parece mucho más importante que las mujeres, nosotras, debamos evitar la autodiscriminación, porque estoy convencida que son muchas las féminas que en ocasiones dudan de sus propias capacidades y de su potencial. Teniendo el origen que tengo, viniendo de una población prácticamente rural, como les dije, con un papá con tercer grado de instrucción primaria incompleta. Ella es mi hija, se llama Sofía Alejandra, es hija única, mañana cumple 16 años. Lo que tiene ahí en esa pinza es un apéndice que operamos hace 15 días, un domingo de emergencia. Me dijo: yo quiero ir contigo. Yo no la estoy educando para que sea cirujana, yo la estoy educando para que sea feliz, para que respete sus derechos y respete los derechos del hombre que tenga cerca, como compañero, como amigo, como colaborador. Y a eso creo que nos está invitando el futuro continuamente, a cambiar en la unidad básica de la sociedad, que es la familia, para que tengamos oportunidades de una mayor visibilidad, con puestos de mayor responsabilidad. La mujer entra a estudiar medicina, hace cirugía, pero todavía, por ejemplo, Sopsivan en 12 años no ha tenido una sola mujer en su cuerpo de junta directiva. No creo que lo estén haciendo mal los hombres, yo lo veo buenísimo porque siento que trabajan para mí, pero pues probablemente estos webinars que se están dando, tal como lo reconoció nuestro presidente en el primer webinar, fue una idea de la doctora Padilla. Y yo sencillamente le dije: oye, Carlos, ¿qué te parece si hacemos webinar? ¿Y de qué vamos a hablar, Gaby? De lo que sea, pero vamos a reunirnos. Me encontré con un presidente que me dijo que sí, y estoy segura que si hubiera sido una mujer también me hubiera dicho que sí. Y si se lo hubiera planteado un hombre también me hubiera dicho que sí. Por eso me siento orgullosa de la sociedad a la que pertenezco. Y a las mujeres que se están formando en este momento y que nos estén escuchando, algo que no va a pasar de vigencia: para ser cirujano no necesitas parecer hombre. Me pasó cuando el doctor José Augusto Romano vino desde Valencia a ayudarme en mis primeros 4 casos de manga gástrica. Entramos a operar el primer caso un viernes, segundo caso ese mismo viernes. Cuando terminamos de operar me dijo: si tuviera confianza contigo, te metería las manos entre las piernas, porque no puede creer que una mujer opere tan bien como operas tú. ¿No será que tienes 2 testículos ahí abajo? Y le dije: chico, yo le voy a hacer caso omiso a este comentario porque voy a pensar que tú estás solamente pues bromeando. Obviamente eso es un comentario sexista, pero vuelvo a lo mismo, todo va en cómo nosotros lo interpretamos. Nuevamente, gracias especialmente a la Junta Directiva de la Sociedad por tomarnos en cuenta a Sara y a mí para esta presentación, y pues estoy convencida de que este tipo de actividades solamente nos van a demostrar que estamos formando parte de una sociedad que tiene, antes que nada, seres humanos por encima de cualquier cosa. Gracias por su asistencia y atención. Sara, tienes el comando. Gracias. Hola, Gracias, Gaby. felicitaciones, Gaby. A ustedes, gracias. Bueno, yo creo que esta ha sido una presentación bien interesante desde el recuento histórico de qué fue lo que pasó, por qué llegamos a estar donde estamos y cómo estamos actualmente, con datos bien curiosos que me gustaría, si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto sobre todas esas estadísticas de nosotros mismos, porque esto fue algo que respondimos nosotros
dentro del seno de la sociedad y los grupos de cirujanas que estamos aquí laborando en el país, y yo creo que nos dieron unas estadísticas bien interesantes. Aquí, gracias por sus comentarios, aquí que tenemos en el chat. José Carmona, te está levantando la manito, Sara. Es que no lo veo, no lo veo. Bueno, adelante, José. No te escuchas. Sube tu volumen, José Carmona. Sube tu volumen. ¿Ahora sí me oye? Sí. Perfecto. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchas. Ya no te escuchas y ya no te ves. ¿Me oyes? Sí, adelante. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos. te escuchamos. Ok. Bueno, felicitaciones a ambas por tan excelente presentación y de hablar de un tema tan difícil, ¿no? Yo tengo una pregunta, pero antes tengo que darle el contexto definitivamente. Nosotros varias veces nos hemos sentado en conversaciones, sobre todo a nivel hospitalario, ¿no? Donde veíamos que la mayoría o un buen porcentaje de las mujeres del Hospital Domingo Luciani, particularmente de los servicios de cirugía, veíamos que o bien sea estaban divorciadas o bien sea nunca habían formado un hogar. Entonces, la pregunta va dirigida en torno a ese contexto. ¿Ustedes tienen estadísticas o profundizaron un poco más para saber si eso que estoy viendo yo en mi entorno es generalizado? Es decir, las mujeres que se dedican a la cirugía tienen mayor riesgo de divorcio o tienen mayor riesgo de de pasar su vida sin hacer una familia formal. Sí, en España voy a enviarte por privado el link de la información. Se ha hecho un estudio bien interesante al respecto. Ellos en su asociación de mujeres cirujanas se han dado cuenta que existía ese comportamiento de mayor número de divorcios y de mayor número de mujeres solteras, porque al ser un medio eminentemente masculino en los inicios, la mujer, tratando de masculinizarse de alguna manera para adaptarse a ese medio en el que se encontraba, decidió anular sus otros roles. El rol de mujer femenina, digamos, en cuanto a arreglo personal, esa coquetería que teóricamente nos distingue, ser madre. De hecho, la Asociación Americana de Cirugía sugiere que todos los hospitales que tengan servicios de cirugía deben tener guarderías para que las mujeres puedan ir al hospital, dejar al niño en la guardería y continuar con sus funciones tal cual como lo haría un hombre. Esto definitivamente, José, yo pienso que es digno de un gran estudio porque fíjate lo que está sucediendo. Ya a nivel mundial, más de la mitad de la matrícula de medicina son mujeres. Y es importante que se entienda que la motivación, y está escrito en ese artículo estoy haciendo referencia, la motivación de la mujer y el hombre, cuando les preguntaron por qué quiere ser cirujano, ambos respondían, porque con la cirugía resuelvo todo de una vez, a diferencia de las especialidades clínicas. Y yo me sentí muy identificada cuando leí ese artículo porque yo la primera vez en pregrado que entré a un quirófano en mi vida, vi a un joven de 16 años con fiebre en 40, con 3000 cc de pus libre en cavidad por una apéndice perforada.
Y al otro día lo vi comiendo a febril, perfectamente bien, y dije, nada, pana, esto es lo que yo voy a hacer porque con la cirugía se resuelve. Y cuando lo hablo con un hombre me dice, yo pienso lo mismo. Lo hablaba mucho con Pablo Tolino cuando estábamos en el mundo de la residencia de posgrado, compartíamos mucho porque en algún momento yo pensé que yo iba a hacer cirugía de trauma. Y resulta que, bueno, la vida me llevó y me entregó al frente, toma, sé cirujano bariátrico. ¿Por qué yo soy cirujano bariátrico? Porque cuando yo llego a México, el doctor López Corbalá me pregunta, ¿qué quieres aprender? Y le digo, a mí me encanta cirugía esofágica. Me dijo, bueno, aquí vas a hacer mucho de esófago. Y obesidad. ¿Y tú sabes cuál fue mi respuesta, Carmona? Yo creo que en Venezuela no hay gordos. O sea, imagínate, mi ignorancia era vasta y limitada en el tema. Y me dijo, bueno, vas a aprender a operar obesos, quieras o no quieras, porque eso es lo que más hacemos aquí. Y la primera vez que entré a quirófano en el hospital en Tijuana, estábamos operando un varón de 280 kilos, y conocer toda su historia me conmovió de tal manera que dije, no, definitivamente sí, quiero seguir teniendo la posibilidad de saber mucho de cirugía esofágica, pero no me voy a ir de aquí sin saber cómo se opera un paciente obeso. Y llegué aquí a Lechería diciendo, yo quiero tener una unidad de cirugía bariátrica. Y me recibieron esos dos hombres que te comenté, el doctor Salinas y el doctor Pinto. Y se vino José Augusto, que dicen, bueno, que sí, que tuvo un comentario grosero, pero fíjate que él, es un tema de hablar de humanidad. Él me dice, Gaby, yo venía en carretera desde Valencia hasta Puerto La Cruz sin conocerme, era la primera vez que nos íbamos a ver en persona, y él decía, ¿y si esta muchacha es una marruñeca? Oye, y tiene razón de preguntárselo, él no me conocía, no sabía, y a lo mejor se hubiera hecho la misma pregunta si era un hombre, pero el hecho de que hubiera sido mujer, y cómo terminó nuestra relación, cuando José Augusto tenía casos complejos, súper obesos en Valencia, yo tomaba un avión y me iba desde Puerto La Cruz para Valencia a ayudarlo. Pero yo no iba predispuesta. Yo no iba predispuesta porque me iba a ayudar un hombre, ni él sí venía predispuesto y esa predisposición se la quité, de tal manera que terminamos operando juntos casi 40 casos. Entonces, creo que sí, respondiendo a tu pregunta, sí, eso está cambiando también, porque las mujeres estamos entendiendo que necesitamos pedir ayuda para los otros roles. Tú me preguntas hoy, Gaby, ¿fue muy alto el costo de haberte ido a México con tu hija hospitalizada por vómitos? Si yo hubiera sabido que mi hija tenía un quiste de coledo, pues yo no me monté en ese avión. Pero resulta que el pediatra de mi hija le dijo a mi mamá, ni le cuente a Gabriela que Sofía no se está dando de alta hoy, porque yo me fui para el aeropuerto, supuestamente la chama se iba de alta. Y resulta que al año siguiente la estaba operando la doctora Alida Pascualones, pionera en cirugía hepática infantil en la Clínica Santa Sofía, y le estaba haciendo una derivación biliodigestiva a mi hija por un quiste de colédoco que terminó con una vesícula gangrenada y una pancreatitis edematosa. Pero mira, ¿qué te puedo decir? ¿Arrepentida de haberme ido? No. ¿Pagué un precio alto? Sí, yo soy madre soltera, yo me divorcié de su papá con 7 meses de embarazo, y bueno, el 70% de las mujeres latinoamericanas somos madres solteras, y yo soy de las que me preguntan, ¿y qué soy? Soy madre, porque no creo que haya que ponerle un apellido al hecho de que seas madre, ¿sabes? Esos son conceptos que creo han ayudado mucho a que la mujer hoy se sienta más relajada en cosas que antes la estigmatizaban. Y ustedes nos han ayudado muchísimo en eso. Yo debo decirte que tú organizaste un seminario hace 2 años y entre una de tus panelistas invitadas estuve yo. Y no me invitaste porque era mujer, me invitaste porque tú consideras que mi experiencia era valiosa para ese seminario. Y compartí panel con 6 hombres. Y no me sentía distinta. En la foto me veo más bonita que los 6 hombres, pero me encantan los hombres. Es así, creo que tomarlo con ligereza, ¿sabes? Yo no salgo a la calle sintiéndome distinta porque soy mujer. Soy mujer y listo. Y creo que es un tema de eso. No es casualidad que nos hayan hecho diferentes, José Carmona, ¿sabes? Estamos para complementarnos, no para competir, definitivamente. Pero yo Excelente, quisiera gracias. completar un poquito la respuesta de Gaby. Ciertamente es una tendencia que se ve así, como dices tú, abuelo de pájaro, que uno puede ver, bueno, la mayoría o están solteras o están divorciadas. Sí hay asociaciones de mujeres cirujanos, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, que se encargan primero de formar grupos de apoyo para la contención de todas las emociones y toda la carga que puede tener una mujer cirujano. Y también lo han hecho con la intención de reclutar mujeres que entren dentro de las especialidades quirúrgicas, porque ellos han visto que ciertamente es una decisión
en el momento, es una decisión muy personal. Cuando tú ves, bueno, mi vida va a ser estar 24/7 metida en un hospital, trabajando, atendiendo llamadas a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Entonces, es una decisión de vida, y la mujer antes de entrar al posgrado dice, bueno, esto es lo que yo quiero, por cuánto tiempo es lo que quiero, es compatible con mi deseo de formar familia, de maternidad, etcétera, y en base a eso es que entran o no a los posgrados, y se dieron cuenta que las mujeres no estaban, a pesar de que por números, o sea, en proporción, la mujer cada vez ocupa más cargos dentro de las especialidades quirúrgicas, se dieron cuenta que, bueno, la mayoría prefiere otras especialidades que quizás no impliquen tanta dedicación de tiempo y que se puedan dedicar a otras cosas. En Venezuela también hemos visto que muchas de las mujeres que hacemos cirugía después hacen una segunda especialidad. La gran mayoría hace la especialidad de cirugía, pasa 3 años haciendo el posgrado, sabe que van a ser 3 años nada más. Muchas nos graduamos muy jóvenes, en un momento en el que ni siquiera estás pensando si vas a ser madre o no, a los 22, 23 años, cosa que hace unos 20 años era pensar, bueno, si a los 25 años no eres madre, ya te quedaste vestisanto. Eso ha venido cambiando, como todos los estereotipos de la sociedad que han venido cambiando. Entonces, a los 25 años, 26 años, una cirujana todavía tiene la oportunidad de decir, bueno, ahora sí, ya terminé, ya soy cirujana, ahora hago cirugía plástica, hago otra especialidad. No, bueno, cada vez vemos que hay más en la bariátrica, a pesar de que no es una especialidad mucho más suave o menos dedicada que la cirugía general, pero viene ocurriendo ese fenómeno, que bueno, tomas la decisión de ser madre después de los 30 o más, incluso. Entonces, es una decisión de vida que sí, uno tiene que tomar en consideración, bueno, tengo familia, no tengo familia, la quiero tener en el momento de entrar a la especialidad. Pero Venezuela es un caso muy particular desde el punto de vista sociológico. Aquí no es tan marcada como en otros países la segregación ni racial ni por género. Yo puedo decir, igual que María Gabriela, o sea, en mi posgrado, cuando yo era R1, mis 3 R3 eran mujeres. Y una vez que ellas salieron, yo era la única mujer entre 3 R3 hombres, 2 compañeros de R2 y 4 compañeros de R1. Yo era la única mujer. Y todos me echaban broma y me decían Iron Maiden. Ese era mi apodo en el posgrado. Entonces, es cuestión de tomar la actitud y tomar la decisión, pero sí, son tendencias que uno puede ver. Por allí estaba preguntando, a ver, ¿qué opinábamos sobre los roles del hogar? O sea, ¿cuál sería la razón de que la mujer cirujana tiene afectados sus roles del hogar? Yo no sé si Gaby quiere empezar dando respuesta para eso. Bueno, lo que pudimos averiguar, y no tiene que ver nada con lo que conseguimos en lectura, sino con esta persona que entrevisté aquí de hecho, no sé si estás aquí, Carla Mari Hernández. Ella trabaja con empoderamiento femenino para Venezuela y Latinoamérica. Y nos dice que es un tema de autoexigencia. La mujer se ha puesto la vara muy alta porque estuvo mucho tiempo en la casa. Y obviamente le toca a la mujer darse cuenta que el salir a la calle y hacer eso que profesionalmente hablando tanto le apasiona, implica que debe aceptar ayuda en los otros roles. Y esa ayuda puede venir de la pareja, de un empleado doméstico, de la persona de confianza que le ayuda, por ejemplo, con el transporte de los niños, con las tareas dirigidas, etc. Entonces, pienso que es un tema de transición que se está dando porque además, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, la economía sigue siendo una razón importante para que muchas veces el esposo se dé cuenta 2 entradas son mejor que una ya no es suficiente. Entonces queremos darle calidad de vida a nuestros hijos y va a ser de mucha ayuda que los muchachos estén en la mañana al colegio, ahora hay tareas dirigidas en las tardes, los niños están siendo preparados en otras áreas, no solamente ir al colegio en la mañana, sino que van al piano, hacen natación, tenis, etc. Y eso ha ayudado que mientras el muchacho está ocupado en otras tareas, ambos padres también tienen la oportunidad de desarrollarse profesionalmente. Yo creo que es un tema de transición que se está dando y que la economía mundial está llevando a que esa igualdad de roles se va a dar por eso, por lo mismo que inicialmente se creía,
que con un solo salario era suficiente para mantener a los hogares, y resulta que ahora las exigencias son distintas y las parejas están más bien de acuerdo en que sus esposas trabajen. También conseguí un comentario en el chat, alguien comentó que el tema de los divorcios no es un solo tema inherente a que seamos mujeres, también tiene que ver con nuestra profesión. Bromeaba José León con mi amigo Nerio sobre el número de divorcios, y pues preguntémonos a Carmona, ¿cuántos colegas masculinos no tiene que también están solterones o son divorciados? Porque es que la dinámica de la vida de un cirujano, tal como lo dice uno de mis mentores más importantes y respetados, el doctor Gilberto Marcano, la cirugía no es una profesión, la cirugía es un sacerdocio. Nosotros no tenemos horario, y eso es difícil que lo entienda una esposa, y también es difícil que lo entienda un esposo. Probablemente por eso pues tengamos alta tasa de divorcios, la profesión de cirujanos como tal, tanto mujeres como hombres. La doctora María Antonieta Barrera está pidiendo la palabra. A ver, María Antonieta. Hola, buenas noches. Buenas. Primero, tanto a María Gabriela como a Sara por excelente presentación. Ese recorrido siempre es chévere de ver cómo hemos avanzado en la historia, que a veces pareciéramos que vamos y seguimos repitiendo roles, y hasta que el rol no queda sentado en lo que tenemos que hacer, vamos a seguirlo repitiendo. Me llamó mucho la atención que Carmona fue el primero en levantar la mano, y se te olvidó tomar en cuenta, mi querido padre, que todas las formadas en el Hospital Domingo Luciani como cirujanos bariátricos somos mujeres. Que ha sido cada vez más frecuente el rol de la mujer y la forma como nos involucramos en la cirugía. Somos más mujeres que hombres estudiando medicina, cada vez hay más mujeres en cirugía, donde la asignación de roles se ha ido disolviendo, de no me tengo que quedar en la casa, no es solo si puedo pedir ayuda, no es solamente que necesite pedir ayuda porque no tengo con quién dejar el niño, sino al ser cirujano, al ser exitosa, al ser esto, ¿qué es lo que más sientes? Culpa. ¿Por qué? Porque dejé al niño solo, porque no lo vi. Y es eso, el liberarnos de la culpa de que no necesitamos estar presentes todo el tiempo en todos lados para podernos sentir exitosas. Que sentimos éxito y sentimos satisfacción tanto profesional como personal al cambiarle la vida a alguien. Sí, porque el que tenía un neumoperitoneo, el que tenía una colección abdominal, que al día siguiente estaba maravilloso, qué chévere, nos sentimos que es algo de los cirujanos, no necesariamente de que seamos mujeres o hombres. Pero esta cantidad de roles a los que nosotras mismas nos hemos visto cada día tanto obligadas a cumplirlos, como con el sentido de que los queremos cumplir y no que estamos, o sea, no, es que ya ahí me perdí el cuento de cómo explicarlo. Me siento feliz haciendo lo que hago, no me siento culpable por mostrarle a mi hija, porque también es hembra, que no necesitas hacerlo todo, puedes pedir ayuda y puedes ser exitosa en lo que te gusta sin estar sacrificando alguna otra cosa. ¿No? Era eso para decirle. Totalmente de acuerdo contigo, María. A ver. La doctora Zulema dice que nos tocará ser abuela. Bueno, sí, probablemente. A ver, déjame ver si entre los participantes alguien tiene algún otro comentario. Mientras que Sara revisa el tema del derecho de palabra, conversando con Carla María Hernández, esta consultora en Mujeradas, el tema de las generaciones jóvenes es tan rudo. Sofía cumple mañana 16 años y tiene 2 años preguntándome, ¿cuál es el sentido de ser mamá? O sea, ¿qué has ganado tú siendo mamá? Y digo, wow, es una experiencia increíble, mi vida es una antes y después de ser mamá. Y dice, oye, porque yo veo que yo lo único que te genero son gastos y preocupaciones. Entonces, no se extrañen, eso está cambiando. Yo la veo a ella muy orientada a ser cirujana, le gusta. Y cuando veo el historial de las cosas que ve en Netflix, la gran mayoría tiene que ver con series de cirugía y de medicina.
oye, me gusta neurocirugía, me gusta cirugía cardiotorácica, obviamente yo la crío como me criaron a mí, máxima libertad de elegir. Y le digo, oye, las otras cosas también son lindas vivirlas, el romance, la amistad, la recreación, los viajes, la cultura y tal. Y dice, todo eso yo te lo compro, mamá, pero lo de mamá como que yo todavía no le veo mucho sentido. La generación joven trae cambios grandototes y eso tenemos que estar preparados. Yo creo que este tipo de conversaciones ayuda mucho a prepararnos para eso también. Bueno, creo que más nadie tiene preguntas ni comentarios que hacer al respecto sobre el tema. Creo que abordamos bastantes puntos y bastantes tópicos, tratando de ser bastante breves, porque hay mucha información, muchas cosas de las que se puede hablar, pero bueno, se nos salía también un poco del tema. Yo no sé si el doctor Navarrete quisiera hacer algún comentario. No, nada. Felicitarla y felicitarla, porque además uno está muy orgulloso de haberla formado directa o indirectamente. Está el maestro Pinto que refrende lo que estoy diciendo, porque, digamos, uno ha tenido una posición muy abierta y yo creo que la mujer es, es indispensable, igual que el hombre, para el trabajo, y el trabajo quirúrgico no debe discriminar a la mujer en ningún sentido. Yo no tengo mucho que decir, por eso no quería participar, pero yo la verdad es que estoy tan contento de esta presentación. Lo único que espero que alguna de ustedes sea la presidenta de la sociedad pronto, ¿no? Para que María Gabriela no pueda decir nada. Ella está invitada, ella sabe que está invitada a participar en la junta directiva, pero ha estado, tú sabes, como medio renuente. Sí. Gracias, de verdad. Yo no sé si alguno de mis compañeros, el doctor Añanguna, como presidente de la sociedad, quiere cerrar la presentación. La felicito de nuevo, extraordinario el enfoque que le dieron a este tema. El doctor Pinto estaba levantando un El doctor dedo. Pinto No está sé si... levantando la mano. Sí, Sí, no sé si me oyen bien. Sí, perfecto, doctor. perfecto. Gracias, disculpen. Yo no quiero participar mucho porque en aras del tiempo, pero realmente quería unirme a la felicitación de Salvador a las muchachas por esta extraordinaria presentación y también hago extensiva esta felicitación a la Junta Directiva por esta iniciativa de los webinars. Me parece muy buena. No tengo más nada que decir porque ya todo está dicho. Felicitaciones, estuvo muy bien. Me alegra mucho que estén metidas todas ustedes ahí. No sé, por ahí anda Jennifer Marín, Laura Altuve y creo que Loren Vergara. Bueno, la muchacha al ataque. Así es. Qué bueno, Gustavo. Sí, antes de cerrar, para darle el cierre a Carlos, yo quería darle las gracias tanto a mis compañeras y colegas cirujanas en esta profesión, como a mis profesores y mentores que siempre se han abocado a mi formación sin ningún tipo de discriminación. Sí, con orgullo. Así No, yo de verdad, buenas noches, nada que decir, nada que agregar, igual como dice Salvador, yo creo que todo está dicho. No nos equivocamos en escoger el tema y en escoger a las presentadoras, porque sabía que nos iban a llevar a esto. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ustedes dentro de la sociedad y ojalá formen parte, Gaby, de la próxima junta directiva. La más negrita. Pero si ustedes lo están haciendo perfecto, los tenemos de empleados maravillosos, nosotros estamos aprovechando. Me da mucha risa que todos digan, así que no hay nada que decir, me hace recordar ese chiste que dice, yo en mi casa soy el que tengo la última palabra, y soy el que digo, sí, mi amor. Sí, mi amor. La felicito. Gracias, Sarita, gracias, Gaby, de verdad. A ustedes. A ustedes. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Quiero sugerir para la próxima semana, está COVID-19 siendo un gran punto cuando podamos tener un boletín o algo de cómo están nuestras ciudades. Creo que es algo interesante para nuestras cirugías electivas. En lo personal, nosotros teníamos 3 semanas muy bien en cuanto a capacidad de ir a la clínica a hacer cirugías electivas. Ya en mi clínica hay un caso hospitalizado en terapia intensiva y el hospital universitario
Luis Racetti, ya como Hospital Centinela está agotado en su máxima capacidad, de manera que creo que la cuarentena radical va a ser nacional a partir del próximo lunes, si no antes. Entonces es importante que sepamos como sociedad cuáles son nuestros lineamientos. Sí, hay un tema ya previamente escogido y asignado para la semana que viene, pero se tendrá la consideración pertinente. Lo discutimos en la Junta el viernes. Como ustedes saben, estamos reuniéndonos todos los viernes por esta vía a las 7:30 de la noche, cosa que nosotros nos reuníamos una vez al mes y ahora son todas las semanas. Y la semana que viene, en principio, le toca un caso clínico de Luis Valera, coordinado por Carlos Añanguren, sobre invaginación intestinal. Y la otra semana le toca a la doctora González para hablar de trauma abdominal en el paciente posbariátrico. Pero en todo caso, lo consideraremos este viernes, a ver qué espacio hacemos o qué buscamos, qué manera hacemos de actualizar este tema. Seguro. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias, Carlos. Hasta luego.